Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que nos acompañen en una entrevista con el abogado Juan Alfredo Sánchez Ortiz, a quien tenemos el gusto de tenerlo en estudio. Doctor Sánchez, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que mencionar también que el señor Sánchez Ortiz es precandidato por el APRA para diputado por los peruanos en el exterior. Bueno, y el doctor vive actualmente ya hace varios años en Argentina. Desde su... Primero, cuéntenos cuánto tiempo ya lleva viviendo fuera del país. Bueno, yo fui a Argentina, me titulé de abogado acá, soy egresado de la Universidad San Martín de Porres y fui a hacer mi doctorado en 1990 a la Argentina. De ahí en más, sigo residiendo allá, pero siempre vengo a Perú. ¿Cuál fue o qué lo empujó a permanecer allá, a ejercer allá? Bueno, primero fui a hacer mi posgrado, el doctorado, bueno, por razones familiares me casé y tengo una hija allá. Bueno, ahora estoy separado, pero uno se va arraigando, ¿no? Claro. Empecé a ejercer como abogado allá también, haciendo algunas actividades periodísticas y me fui quedando, la vida uno lo va llevando de esa manera, ¿no? Claro. ¿Y su filiación con el APRA, cómo nace? ¿De dónde viene? Bueno, yo soy aprista de los 18 años, tengo una militancia de más de 47 años en el partido, fui secretario general del Comité de Buenos Aires por 3 años y medio más o menos, cuando el presidente Alan García estaba en el exilio, sobre todo. Hicimos alguna labor importante, empadronando a todos los compañeros que se podía en aquel entonces, y obviamente que éramos los referentes del presidente que estaba en el exilio, ¿no? Claro. El que usted viva tantos años en Argentina nos lleva a tocar el tema de la migración, ¿no? Los peruanos, muchos peruanos ahí viven en el exterior. Y no todos la pasan bien, ¿no? Creo que la mayoría tenemos familiares que están afuera y no todos la han pasado bien. ¿Cuál es la realidad de un migrante peruano? Bueno, realmente a la actualidad, yo le voy a explicar desde 90 más o menos que tengo conocimiento de la famosa migración peruana, que es una corriente muy grande, porque el país, en la Argentina, vivía con el 1 a 1, que era $1, $1. Entonces había remesas que se enviaban a Perú en aquel momento. Después vino el famoso corralito en Argentina, se puso difícil la situación económica, cambió mucho la economía en el Perú, la estabilidad económica, y comenzaron a volver al Perú. En la actualidad hay muchos compatriotas que viven sobre todo en zonas alejadas de la capital, que les llaman las villas miseria, ¿no? Donde están la mayoría muchos afincados con sus familias actualmente, y ellos ahora también envían remesas también para el Perú. Su situación, y a la actualidad muchos han vuelto al país, ¿no? Pero quedan siempre ahí en la Argentina muchos compatriotas. Claro, pero muchos se regresaron por la crisis que se Por la veía. crisis del 2000 en Argentina, que fue terrible porque incluso un expresidente de la Rúa tuvo que irse en helicóptero, ¿no? Después vino el famoso corralito, fueron secuestrados los depósitos de la gente y eso afectó mucho la economía. Claro, usted teniendo tantos años allá, ha vivido en Argentina ha vivido todo este cambio político, Todo. ¿no? Para un peruano radicando allá, esta situación termina también afectando, ¿cierto? Totalmente, sí, sobre todo, bueno, en mi caso no, porque yo tenía la residencia allá, pero cuando no tienen la residencia se hace mucho más difícil, porque no tienen acceso a muchos, por ejemplo, a los aportes previsionales, a la atención médica, y vivir así, digamos, en la ilegalidad es muy complicado en un país que, si bien es un país cercano, con idioma similar al nuestro, se hace muy complicado, en la parte económica sobre todo, ¿no? Un peruano en el exterior normalmente puede acudir cuando uno tiene un problema, cuando necesita una mano del Estado, acude a un consulado, a la embajada. Su experiencia, ¿qué le dice respecto a las labores que vienen ejerciendo estos consulados peruanos? Bueno, la embajada es un representante político del presidente, ¿no? Aquí el tema es los consulados, porque ellos tienen
aparte que asistir a los compatriotas, realizar trámites civiles, tiene facultades notariales también. Yo lo que noto es que hay un abandono por parte del consulado a los compatriotas, y lo veo porque en el ejercicio de mi profesión, por ejemplo, en las cárceles hay peruanos también que no tienen ningún tipo de vinculación con su consulado, ni siquiera para renovar un DNI o mandar poderes para Perú, ¿no? Hay compatriotas detenidas también con hijos en cárceles y tampoco tienen una atención. Eventualmente, para Día de la Madre envían porque pañales, tarjetitas, esas cosas, ¿no? Yo no digo que se les dé una atención jurídica porque no se puede, es la ley argentina, pero sí una asistencia moral por lo menos, ¿no? Estar con ellos. Hay gente que un acompañamiento, dice usted. Acompañamiento. Hay gente que por ahí no tiene que hacer un trámite, por ejemplo, el DNI, renovar el DNI, enviar un poder, o recabar una partida de nacimiento, o pedir antecedentes penales, porque los consulados están en el sistema del Poder Judicial y tienen que ir a su consulado, pero el consulado atiende un horario de administración pública y no pueden salir porque la mayoría tienen trabajo y tienen que cumplir un horario. Claro. Ahí tiene que estar presente el consulado, en esos lugares, pero los consulados solamente van a los lugares, digamos, urbanos, ¿no? Y entonces el compatriota se siente enojado por eso. Yo soy peruano y no viene mi consulado, yo no puedo ir, no es que no quieran, y tienen que pagar los aranceles. Entonces ahí se denota que hay una orfandad, hay una falta de cuidado por parte de nuestro consulado. Eso es notorio y bueno, hay que revisar toda esta situación. Y una de las cosas que llamó la atención y preocupó mucho a los peruanos que tenemos familiares fuera, muchos de ellos en Estados Unidos, fue esta política de Trump contra migración, contra los migrantes. Hemos visto barridas, ¿no? de inmigrantes. Incluso se abrió una especie de centro de reclusión en Miami, entre lagartos, ¿no? Entre un pantano. ¿Cuál es su postura respecto a este tipo de medidas contra los migrantes en Estados Unidos? Yo entiendo de que, bueno, una persona que se va a otro país debería de llevar todos sus documentos en regla y entrar legalmente, ¿no? En Argentina ahora con el nuevo presidente Milei se ha reformado la ley de migración, se ha puesto más dura. Inclusive gente que puede estar procesada solamente con procesamiento sin sentencia firme puede ser expulsada del país. Solo estando procesados. Solamente estando procesados. Bueno, algunos quieren volver y les interesa ese tipo de reformas, pero si no, uno no completa los requisitos mínimos, incluso no puede entrar a la Argentina. Se ha endurecido mucho ahora, ¿no? No están dando asistencia médica en hospitales públicos a los extranjeros que no tengan residencia, por ejemplo, permanente. Y si quieren ser atendidos tienen que pagar un arancel. La universidad pública lo mismo. Queda a criterio de la universidad pública cobrar un arancel al extranjero, porque la gente va a estudiar y no se queda en la Argentina, claro, ¿no? Y en los países de frontera, en el caso de Bolivia también, muchos bolivianos pasaban a la provincia de Salta para atenderse médicamente y no pagaban nada. Eso se está endurecido ahora, ¿no? Obviamente. E incluso muchos chicos también que estudian argentinos también se van del país cuando se reciben. Entonces, todo eso se ha ido modificando ahora con la reforma de la ley migratoria en la Argentina, ¿no? Pero si hacemos una comparación con lo que sucede en Estados Unidos, lo de Estados Unidos es un poco ya más grave, ¿no? Yo entiendo que sí, porque se está atentando contra incluso los derechos humanos, ¿no? Confinar a familias o a chicos en una cárcel, en una jaula, eso me parece que es una cosa terrible. Y me parece que incluso la Corte Suprema norteamericana le ha puesto un poco de freno, ¿no? A las medidas del presidente Trump. Van a tener que revisarlas porque al final de cuentas el sustento económico es inclusive, los latinos son los que aportan mucho, claro, al desarrollo económico de los Estados Unidos, ¿no? Mencionábamos al inicio que usted es un precandidato por el APRA a diputado. A diputado, sí. Para representante de peruanos en el exterior. ¿Cuál es la labor de este diputado? Bueno, con la reforma constitucional, esto es algo novedoso, una figura nueva, ¿no? Somos el distrito 27 electoral, digamos, tenemos derecho a 2 diputados por el exterior y un senador. Y iremos haciendo jurisprudencia, digamos, pero entiendo que para estos temas que he ido conversando es importante tener diputados en el Congreso, no solamente ver la parte nacional, sino del exterior. Me parece que tenemos que tener un mayor control, fiscalización de estos consulados, ¿no?
analizar, por ejemplo, la ley del retorno. Hay una ley que fue modificada 2 veces y que solamente ha favorecido a compatriotas en un nivel económico medio o alto. Entonces, hay diversos temas. Yo lo que propondría incluso, que está dentro de mi plan de trabajo, es crear un viceministerio de peruanos en el exterior. Viceministerio, que dependa de Cancillería, ¿no? Entonces, tener un contacto más directo con los consulados, saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Cuánto tiempo está trabajando, que ellos rindan cuenta de estos temas que estamos hablando y crear un programa más amplio de asistencia directa a los consulados, de los consulados a los compatriotas. O sea, este viceministerio haría como una especie de seguimiento a la labor que vienen haciendo los consulados, que no es tan buena para usted. Y capaz, y buenamente, el Congreso es un ente fiscalizador también del Ejecutivo, y poder tener y usar las armas que tiene el Estado peruano para poder controlar los consulados, porque no sabemos. Hay cámaras, por ejemplo, cámara peruano-argentina, que se dedica al tema empresarial. El año pasado tenemos un déficit comercial con Argentina. Argentina ha exportado al Perú más de $300 millones. Nosotros hemos exportado a Argentina por 27 millones. Hay un déficit grande. Y es un dinero que obviamente también interesa al Estado peruano, que es lo que está ocurriendo con esas cámaras. No solamente Argentina, con Chile, con Estados Unidos, controlar cómo van los convenios de integración, ¿no? De libre comercio. Lo puede hacer obviamente Cancillería, pero yo creo que con un viceministerio de peruanos en el exterior se puede manejar mucho mejor la situación. Claro, es interesante esa propuesta, ¿no? Para los que nos ven, ¿cuál es o de qué forma está presente un diputado representante de peruanos en el exterior? ¿Tiene una curul o lo hace desde afuera siempre? No, hay una curul, por eso le decía, ¿no? Digamos, ante la eventualidad que yo sea elegido, mi centro de labores es el Congreso, ¿no? Ahora hay 2 congresistas por el Perú exterior. Y los días de representación entiendo que se hará recorrer los países donde haya, controlar justamente, tener un cara a cara con los peruanos, porque la gente va, este congresista, me parece, estuvo en Buenos Aires, pero bueno, se reúne en una mesa de café. Yo creo que hay que andar, hay que estar con la gente, y no hay que tener miedo. Yo he estado en una villa ya con peruanos, compartido con ellos y me he enterado de sus necesidades, ¿no? O sea, los días de representación entiendo que debe ser esto, ¿no? Salir. Y por otro lado, también vigilar y promover leyes nacionales, ¿no? Claro. La reforma judicial, el Ministerio Público, una reforma política, reforma del Estado. Desde afuera, ¿cómo se ve el Perú? Digamos, con tanta inestabilidad política, pero por otro lado, una estabilidad económica. Total. ¿Cómo lo ven al Perú? Bueno, esa es la disyuntiva. Es decir, el Perú anda bien económicamente, pero políticamente, como dicen en Argentina, es un desastre, ¿no? ¿Cómo hacen los peruanos? Económicamente al Perú se le ve muy bien. Es un país estable, poquísima inflación, una estabilidad económica, pero que vamos a llegar a los $100.000 millones de reservas netas. Reservas netas, y la independencia del Banco Central de Reserva es muy importante para tener un programa económico como este. Hay mucha inversión, el tema del puerto de Chancay, que también se va a hacer el tren bioceánico. El país se está modernizando y eso se ve muy bien afuera. Incluso ha ido el doctor Velarde, ha dado charlas allá, ha conversado con el presidente BCR, claro. Ha conversado con el presidente Milei, a ver una especie de asesoría, porque Milei muchas veces toma al Perú como ejemplo, ¿no? El tema de la obra pública, hacer convenios de Estado a Estado, evitar las tercerizaciones de estos negocios, y se ve muy bien, el Perú se ve bien. Políticamente, bueno, dicen, ¿cómo hace? Claro, es medio inexplicable, ¿no? Claro. Como por un lado puede estar tan sólido, exacto, pero por otro lado tienes 6 presidentes en 7 años, y es una gelatina. Pero también dice, bueno, funcionan las instituciones, porque la única que está presa ahora con arresto domiciliario es la presidenta Kirchner, ¿no? Dicen que es puro, pero permite presos a sus presidentes corruptos, ¿no? Es lo que dicen allá. Bueno, sí, las instituciones funcionan, más lo que bueno están funcionando. Claro. Doctor, hablábamos de migración en algún momento y veíamos el escenario de peruanos afuera. Sin embargo, el tema migratorio también ha afectado al Perú, ¿no? Hace algunos años se abrieron las fronteras luego de un éxodo de venezolanos. ¿Cree que se debió endurecer el sistema migratorio ante
la llegada de extranjeros que venían con bastantes necesidades desde Venezuela. ¿Se debió extremar, cree usted? Yo creo que, bueno, Venezuela es un caso especial, ¿no? Tiene casi 10 millones de venezolanos dando vuelta por el país, fuera del país. Acá hay casi 1,5 millones de venezolanos. Y yo creo que tendría que haberse tomado las precauciones necesarias, sobre todo en temas de documentación, Ajá. antecedentes, trabajar mucho el tema de inteligencia también, ¿no? Porque estamos viendo los resultados. Somos víctimas ahora del Tren de Aragua, en fin, gente con antecedentes. Yo creo que es importante tener un riguroso control migratorio, ¿no? Una mejor calificación y no abrir las puertas. Si bien son países hermanos, pero bueno, ¿Pecamos de buena gente? Pecamos de buena gente, sí, definitivamente, me parece a mí. Hay gente buena, yo conozco muchos venezolanos, acá y Claro. allá también, que es gente trabajadora, es un país fabuloso, ¿no? Es una pena cómo lo han confinado a la bancarrota realmente. ¿Podríamos decir que a nivel en la región hay una crisis migratoria? Bueno, el derecho migratorio está calificado como un derecho humano, o sea, es un derecho de la persona a migrar, ¿no? No tiene fronteras en realidad. Hay una crisis migratoria porque hay una crisis política en la región. Ajá. Tenemos, bueno, Venezuela, ahora viene la elección en Bolivia, tenemos a Nicaragua, Cuba. Entonces, eso obliga a que el ser humano, por razones humanitarias, tenga que emigrar. Ujú. Pero ¿cómo hace el país receptor para recepcionar tantos migrantes? Es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, nos está ocurriendo a nosotros mismos también, ¿no? Chile. Ahora hay mucho cubano en Uruguay. Uruguay es un poquito más amplio en cuanto a migraciones. Los cubanos pasan, ¿no? Pasan a Jamaica, entran a Brasil, y ahí Brasil recorren el Brasil para llegar a Uruguay. Entonces se forma todo un problema en la región migratorio, pero la solución es política, a fin de cuentas, ¿no? ¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, con políticas migratorias, creo yo, concordantes con las de otros países, ¿no? Hacer acuerdos migratorios. Si bien ahora, por ejemplo, en América del Sur no se requiere un pasaporte ni una visa para entrar a un país, sin embargo, con Venezuela se le está pidiendo visa, ¿no? Para entrar a otro país. Claro. Entonces, se va desvirtuando un poco los acuerdos. Entrando más al tema político, usted pertenece o está afiliado al partido aprista, me dice desde los 18 años. Sí. El partido aprista no estuvo presente en las elecciones pasadas, ¿no? Algunos señalan que por una especie de leguleyada del Jurado Nacional de Elecciones que no permitió su ingreso. ¿Cuál es el escenario que va a enfrentar el APRA en estas elecciones? Bueno, el escenario, primero porque estamos medios inactivos a nivel político, no tenemos cargos públicos, ¿no? Y es un desafío grande para el Partido Centenario del Perú, para el Centenario también de América Latina, de tener propuestas concretas, de también hacer un cambio generacional, ¿no? Que eso, Víctor Raúl Ayala Torres siempre se caracterizó por adoctrinar, enseñar el aprismo a los jóvenes. Es un desafío muy grande. Entiendo que, bueno, ayer justo se anunció una precandidatura por parte de los compañeros Jorge Castillo y Mauricio Mulder. Entiendo que está todo preparándose. Seguirán preparando las listas parlamentarias, Parlamento Andino también. Yo veo con mucho optimismo este cambio y esta presencia del aprismo, que yo creo que es lo que espera la gente. Lo he percibido en Buenos Aires, haciendo estas recorridas, preguntando ¿qué pasa con el APRA? ¿Qué pasa con el APRA? Y yo, sí, vamos a participar, estoy acá, vamos a ver qué hacemos, qué colaboramos y hacer la política un servicio en realidad, ¿no? Servicio para la gente, no para el bolsillo de nadie, es la política, profesionalizar la política, es lo que necesitamos. Yo creo que el APRA va encaminado a eso. Y con esta pregunta terminamos. Usted hablaba de política, hacer política. Eso también depende mucho de los partidos, pero son muy poquitos los partidos que en verdad forman, ¿no? Que en verdad forman políticos. Esta aparición de grupos que solamente pareciera que se forman para elecciones nada más, esta situación es la que ha agravado, ¿cree usted, el sistema político en el país? ¿El que haya tan pocos partidos? Bueno, se ha atomizado, ¿no? La política ha habido como una especie de política para desintegrar los partidos políticos, Ajá. ¿no? Para que desaparezcan y sigan estos movimientos de regionales que a fin de cuentas no le rinden cuentas a nadie, ni siquiera al Estado,
dónde van los recursos que el Estado proporciona a estos movimientos, a los partidos políticos. Es la obligación de los grandes partidos políticos tradicionales e históricos, ¿no? Este fenómeno no solamente ocurre en el Perú, ocurre en toda América Latina. En Argentina, el gran partido radical que es Centenario también está, pero prácticamente desaparecidos, y se van creando grupúsculos que en lugar de unificar los criterios, se atomizan, se van distribuyendo por un lado para otro, sin rendirle cuenta a nadie. Es lo que está ocurriendo en el país también. Creo que hay que reforzar los partidos políticos. La gente gobierna a través de sus partidos políticos, que son los entes pensantes, de discusión, de polémica, y llevar los grandes partidos políticos al Estado, al gobierno, al Parlamento, ¿no? Porque si no, se pasan de un partido para otro. Hay partidos de aquel ambiente, como usted dice, ¿no? Sí. Hay partidos empresariales. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros? Por eso este es un desafío importante para el aprismo, volver a su viejo partido aprista, pero moderno, ¿no? Con juventud, con nuevas propuestas, porque la ideología de Latorre no es que es antigua, está vigente. Lo dice la misma política internacional, el problema del Canal de Panamá, ¿no? El problema de las tierras industrias, la unidad de América Latina, que en su momento se requiere. Entonces estamos vigentes, seguimos vigentes, ¿no? Bien, veremos pues cómo va esta campaña electoral. Recordemos que el doctor Juan Alfredo Sánchez Ortiz es abogado, vive en Argentina ya varios años, y es precandidato por el APRA a diputado por peruanos en el exterior. Vamos a ver cómo es que se mueve esta campaña electoral que recién empieza y tiene para varios meses. Y bueno, a los electores hay que documentarse un poco para saber elegir. Es una responsabilidad. Doctor, queremos agradecerle su presencia en estudios. Muchas gracias. Muy amable por la invitación. Muy amable. Mi amigo, estuvo con nosotros el abogado Juan Alfredo Sánchez Ortiz, precandidato por el APRA para diputado por peruanos en el exterior. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian. La verdad, no.